Bienvenidos. Un día más entramos en sus hogares para invitarles a participar en este programa. Somos enfermeras. Con el de hoy concluimos esta segunda temporada. Por cierto, antes de avanzar más, felicidades a las Dolores y a las señoras a las Caridades. Hoy es su santo. Estamos con un pie dentro de la Semana Santa y por eso en este último programa de esta segunda temporada de Somos Enfermeras queremos hacer un pequeño resumen de distintos temas que interesan al mundo de la enfermería. Para ello contamos con dos invitados de excepción. Hablamos de don Manuel García Sánchez, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de la región de Murcia. Les voy a dar unas pinceladas de su currículum. Él, 42 años, ejerciendo como profesional de la enfermería, enfermero, ciezano de nacimiento. Sus primeros municipios donde ejerció la enfermería fueron Alcuazas y Abarán, pero además desde el año 1983 es funcionario por oposición y coordinador de enfermería en las Torres de Cotillas desde el año 1996. Manuel García Sánchez es, fíjense, máster en salud pública, además de tener las especialidades de pediatría y de medicina quirúrgica. En octubre de 2018 se pone al frente de la Junta de Edad del Colegio con el objetivo de restablecer el orden en esa institución. Manuel García, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. También vamos a dar la bienvenida al secretario de esta institución, del Colegio de Enfermería de la región de Murcia, don Eduardo Estrella Acacio. Bienvenido. Don Eduardo es enfermero desde 1978. Junto a los de enfermería, ha cursado estudios de peritaje mercantil, magisterio, filología, biología y podología, además de ser máster en salud pública. Accede a la función pública a principios de los años 60, pero además en su dilatada vida profesional ha estado tanto en el sector público como en el sector privado. Por ejemplo, en el sector público tenemos que indicarles que ha pasado por la UCI, además de la puerta de urgencias de la resaca, tanto infantil como general. También en el sector privado, como les indicaba, ha realizado funciones de director adjunto y gerente en diversas empresas de salud y asistencia sanitaria. Una pincelada más, colaborador de las universidades de Alicante, Miguel Hernández de Elche y de la Universidad de Murcia. También decide dar un paso al frente en el año 2018 para normalizar esa extraña situación que se había generado en el Colegio de Enfermería de la región de Murcia. De nuevo, gracias a ambos por acompañarnos en esta velada y vamos a entrar en materia. Presidente, ¿qué ocurre en Murcia? Vamos a ver. La colegiación es obligatoria en toda España. Todos otros sectores profesionales, hablamos de arquitectos, hablamos de abogados, incluso en la misma región de Murcia, hace unos meses la Asamblea Regional decidía la obligatoriedad de los médicos de estar colegiados, porque se dan esos titubeos en torno a la enfermería, un colectivo que también a nivel nacional y por obligación tiene que estar colegiado. Es una cosa que no entendemos las enfermeras y los enfermeros murcianos y precisamente como me acabas de decir, a principios de diciembre he presentado una propuesta por el grupo de Ciudadanos. Esa propuesta iba dirigida para la colegiación de los médicos obligatoria, donde también se podía haber hecho para enfermería y haber evitado este problema que sigue estando en la única región de España, que es Murcia, y no lo entendemos. En este caso, lo que quiero decir que esta es la única región donde aquí se permite trabajar sin estar, por lo menos en la pública, sin estar colegiado. Y lo que yo sí tengo que recordar es que en toda España la obligación para ejercer la enfermería es estar colegiado, porque así lo establece el ordenamiento jurídico y nuestra Constitución. El gobierno regional no puede poner trabas y no puede poner ningún tipo de excepción a lo que es la ley que marca el Estado español en cuanto a estar colegiado.
Por eso pensamos que esto se debe normalizar lo antes posible. Además, el hecho de estar una enfermera o un enfermero colegiado es una seguridad para las personas que son atendidas por esa enfermera o enfermero, donde van a tener una seguridad de que van a estar perfectamente atendidos por el profesional que les corresponde, la enfermera o el enfermero, porque han sido formados y tiene la titulación exigida. Y además no se podrá poner en peligro su seguridad en cuanto a cualquier problema que tenga de sanidad. Y eso es importantísimo. Eso es importantísimo, aparte de lo que marca la ley, pero también está los ciudadanos. Tranquilidad de la ciudadanía, de la buena atención de ese profesional. Para que sepan ellos que están atendidos por quien tienen que estar, por una persona que ha sido formada y que tiene la titulación pertinente. Y la colegiación de esa titulación. Sí, además hace ya muchos años que esperamos que un informe salga de la comunidad autónoma, servicios jurídicos de la comunidad autónoma, que lo estamos esperando y no acaba de llegar. Y lo que sí queremos es que lo antes posible se pronuncien, porque en caso de no pronunciarse, el ilustre Colegio de Enfermería pues tendrá que encauzarlo jurídicamente, este asunto. Nos hubiera gustado que esto se hubiera hecho al mismo tiempo. Cuando Ciudadanos lo presentó para los médicos, también lo podía haber presentado para las enfermeras y enfermeros de esta región, y ya que todo el gobierno en pleno, todos por unanimidad dieron el visto bueno a los médicos, pues no lo hubieran dado a nosotros. No, pues sí, se hubiese avanzado. Sí, se hubiera avanzado muchos ahora, meses y evitar muchos problemas. Sí. Una vez que sabemos cómo está el tema de la colegiación, me vais a permitir que entremos en materia con la COVID. Porque dentro de las últimas noticias que se han producido en la región, yo quiero recordar una en la que se hacía un llamamiento, vamos a hablar entre comillas, a aquellos médicos y en este caso enfermeros jubilados no mayores de 70 años, por si acaso era necesaria tirar de ellos porque las vacunas se tenían que poner a la población. Señor Estrella, ¿cómo nace esa iniciativa de llamar y hacer un listado de enfermeros para vacunar? Y sobre todo, ¿qué respuesta han tenido por parte de esos colegiados enfermeros que están ya jubilados ante esa convocatoria? Bueno, la intencionalidad de esta iniciativa es muy clara. En cuanto a lo que se pretende cuantitativamente, es dar respuesta inminente a colocar y a inmunizar a la población con el proceso de vacunaciones. Es una gran iniciativa, es una buena intención, es una proyección muy interesante. De todas maneras, hay que señalar algunas pequeñas matizaciones a esto. Matizaciones toda vez que realmente hay que ver la necesidad de estos profesionales para la realización de esta praxis. Es discutible desde algún punto de vista que tengamos que recurrir a enfermeros que ya están jubilados. Sí, está bien marcado que no sean mayores de 70 años, hay una serie de premisas. Bien, me hace usted varias preguntas y alguna de ellas es cómo es acogida esta iniciativa. Bien, esta iniciativa por parte de las enfermeras y enfermeros está recogida con muy buena disposición y predisposición para participar poder si es necesario. Participar si es necesario. De todas formas, cabe señalar una cuestión. ¿Por qué vamos a echar mano de enfermeros y enfermeras que están jubilados? Sí. Si tenemos en nuestras reservas y en nuestras bolsas enfermería suficiente para poder hacer y prestar este servicio.
indudablemente. Creo que las hay. Y si las hay, tenemos que ponerlas en valor. Es decir, que sería, si se agotaran todas las bolsas de posibles enfermeros y enfermeras que pueden estar en activo, solamente Claro, sería cuando se sería recurriría a los jubilados. De hecho, cabe señalar que el Colegio de Enfermería, en su celo de canalizar perfectamente, tiene una lista de enfermeras que se han decidido a poder ayudar y colaborar, y si esto fuese necesario, las pondría en funcionamiento de forma, pero esto habría que regularlo, esto hay que crear un marco, no puede ser... Sí, bueno, alegremente, sí. Venga, pues yo me voy a Yecla, no, yo me voy a tal sitio, no, todo esto tendría que canalizarlo el Servicio Murciano de Salud de una forma totalmente estable y de una forma con una normativa. También le tengo que señalar dos puntualizaciones más. Cabría decir que lo fundamental es la materia prima y es la vacuna. Las vacunas ahora mismo no están todo lo a punto. Sí, no están llegando todas las que son necesarias. Efectivamente, estamos, voy a buscar una expresión un poco burda y me la van a permitir, estamos colocando la carreta... sin tener los bueyes. Sin tener los bueyes. Oiga, vamos. Pues en relación a eso, se hablaba de que a final de verano se podía llegar a la inmunidad de la comunidad o de grupo o rebaño, cada uno utiliza el término que quiere. Al ritmo que llevamos, ustedes, vosotros como expertos sanitarios, enfermeros, ¿consideráis que se va a conseguir esa inmunidad de grupo para final de verano? Hay que tener muy presente la llegada de, como he dicho, vacunas, de la materia prima, de las vacunas. Si no tenemos las vacunas, y es muy conocido por parte de todos los medios de comunicación, que esto han tenido una ralentización, un enlentecimiento al servirlas. Luego han habido ciertas trabas y ciertos momentos en los que se ha paralizado el envío. El envío y la recepción. De todas maneras, yo creo que, presidente, las vacunas que están llegando se están poniendo al milímetro. Las vacunas que están llegando y quienes las estamos poniendo son los enfermeros de todos los 86 equipos de atención primaria, con un trabajo excepcional, impresionante. Las vacunas llegan y nos lo comunican 2 o 3 o 4 o un día o 2 o 3 antes, y claro, hay que ponerla en el plazo de 3 o 4 o 5, muy corto, porque lleva un periodo de caducidad y hay que eso. Entonces, enfermería se vuelca, no tiene ningún problema. Si hay que hacerlo por la mañana, se hace. Si el equipo se tiene que partir en dos, uno se tiene que dedicar una parte de equipo a la asistencia y otra parte de equipo se tiene que dedicar a poner vacunas, 5, 6 de plantilla de 12, 13, 14, se parten, se dividen, y el problema, enfermería lo hace porque sabe hacerlo, pero el problema no es ponerla, porque ponerla es cada 2 o 3 minutos una. El principal escollo que nosotros encontramos... Déjeme adivinarlo, hay que llamar, convocar a los que se les va a poner. Exactamente, y se tiene que ir haciendo, o bien por grupo, en este caso es por edad, por los grandes dependientes. No nos podemos saltar el protocolo de ninguna de las maneras. Si, por ejemplo, algunas tardes, algunas mañanas en las Torres de Cotilla hemos vacunado a 204 personas, 210, e incluso lloviendo algunas tardes, 180, de las 3 de la tarde hasta las 9:30 hemos tenido que salir a los coches. Sí, de 186 hemos salido 70, 80, se han hecho, pero el principal, vamos, que eso lo trabajamos nosotros, y lo hace enfermería, no lo hace otro sector sanitario, no se lo dejamos ni siquiera, y no es porque no lo supieran, pero es una cosa que tenemos que hacerla, ni siquiera a los administrativos ni nadie más, eso es una cosa nuestra. Y entonces, pues nosotros vamos llamando, hay personas que en esos momentos están ingresados y personas que en esos momentos no pueden, tenemos que ir tirando la lista.
y sobre esas 200 o 180 o 210 personas en una tarde, si fallan 5, 6 o 7 porque han tenido algún problema, tenemos que tener una lista de reserva que ya lo hemos llamado previamente y le hemos advertido que estén preparados y en el tiempo, porque esas vacunas, si son 186, son 185, no podemos desperdiciar esa dosis porque cada día lleva 6 dosis. En un momento, si a las 9:30 tenemos que terminar, pues si a las 7 o las 8 de la tarde ya sabemos que nos están faltando dos pacientes o 3, tenemos que rápidamente una localizar. Enfermera. Nos ocasiona eso bastante estrés, porque tenemos que llamar, tenemos que ponernos en la parte de esa persona, de la familia. Que la llaman rápidamente, que no saben. Es cierto que por lo menos en todas, yo creo que en todas las localidades, porque aquí no tiene que haber ningún tipo de símbolo político. Es que estamos hartos de símbolos políticos. Aquí tenemos que tener una organización, tenemos que estar compenetrados, y Protección Civil, la Policía Local y todo están ahora mismo pues muy coordinados con nosotros y participando, y muy bien, por ello, pues lo están haciendo muy bien. Pues esa forma de hacerlo muy bien me lleva a seguir hablando de la COVID, porque sin duda esta pandemia ha puesto al límite a los sanitarios de todo el mundo, los murcianos incluidos. Cansancio, estrés, agotamiento, problemas psicológicos incluso, porque precisamente la atención primaria en la que te encuentras, presidente, es la primera pared con la que se encuentra el COVID y vosotros enfrente de él. ¿Cómo se está llevando esta situación? Pues primero lo tengo que decir es que la atención primaria y la falta de enfermera o enfermero es el principal problema que tiene esta región de Murcia. La enfermería en Murcia estamos en el último lugar de toda la Unión Europea en cuanto a ratio por habitantes, estamos en el último lugar. Es decir, que tenemos más habitantes, sí, y muy pocas enfermeras para atenderlos. Y aparte nos llega una pandemia inesperada y con una velocidad pasmosa, no hemos tenido que de momento improvisar todos los espacios, adecuarlos, todos los sistemas de protección, las llamadas telefónicas, todos los test rápido, antígenos, PCR, todos. Y además seguir con el curso normal el triaje. Además, enfermería, además de todo eso, ha seguido asistiendo a los pacientes, porque los intrones, los domicilios, las extracciones, las curas, los programas, porque hemos ido pasando de nivel rojo a amarillo, nos hemos ido adaptando a la situación y adaptándonos a todo. Han habido momentos que han habido compañeros que han pasado el COVID y se han tenido que recurrir. Con esos compañeros no hemos contado. Me alegro que por fin esta enfermedad, la enfermedad del COVID, haya sido para la enfermería, se haya reconocido como enfermedad profesional. Y ha sido un estrés impresionante. Y está siendo. Ya llevamos más de 12 meses y falta enfermeras, falta enfermeros, falta sanitarios en general. Lo que sí le pedimos al Servicio Murciano de Salud, que por una parte vayan contratando más enfermeras, más enfermeros, para poder ir descongestionando este estrés que ya llevamos más de 12 meses y que podamos ir descansando un poco, porque realmente la familia, nosotros no hemos tenido familia, pero realmente no hemos descansado. Claro. No hemos descansado, y lo peor no ha sido lo físico, lo peor ha sido lo psicológico. Está siendo lo psicológico. Que no podíamos fallar, no podíamos fallarle a la sociedad, ni podíamos fallar nosotros tampoco. Claro. Si lo fallamos a la sociedad, pues también están detrás nuestras familias. Por otra parte, por otro lado, ya que el verano pasado, las cosas no se hicieron como se tenían que haber hecho,
se tienen que contratar todas las enfermeras y los enfermeros que aquí en la universidad pública salgan ya con su grado, que salen de Murcia, de Cartagena, de Lorca, de la universidad privada de la UCAM, y hay siempre una relación muy cercana con los Cardenal Herrera, que están en Elche. Son 700, 800 enfermeras o enfermeros, y hay que hacerle esos contratos. Lo que no podemos permitir que otras comunidades que están cercanas, como el Hospital de Orihuela, se vayan, por ejemplo, ahí a Orihuela, que está a 27 kilómetros, y que nos vayan cogiendo otras comunidades, esas enfermeras, y que nos quedemos aquí. Y en verano nos quedemos prácticamente en mínimo. Eso no puede ser. Eso ya, ese trabajo lo tendrá que hacer quien lo tenga que hacer, y quien lo tiene que hacer el Servicio Murciano de Salud. Pues precisamente, perdóneme, Servicio Murciano de Salud, ¿qué pasa con el Servicio Murciano de Salud? Porque cada X tiempo ustedes se quejan, lamentan, se dirigen a los responsables de este servicio murciano, porque parece que es una opacidad total la que tienen, esa falta de comunicación, de informarles de los proyectos que afectan a la enfermería. ¿Por qué se produce? Bueno, realmente ha dicho usted una palabra que chirría un poco, pero que rayamos en el término opacidad. Quizá no sea totalmente a propósito, no sea intencionada, pero hay una falta de comunicación y hay una falta de que al colegio lleguen puntual y con precisión la información que precisan todos los enfermeros, porque son innumerables las consultas que al colegio se formulan, las innumerables llamadas que al colegio llegan. Con motivo de lo que estamos todavía pasando, no de lo que hemos pasado, porque todavía lo seguimos sufriendo, la pandemia, se llama con mucha frecuencia por parte de las enfermeras al servicio murciano para detalles, para información, para reglamentación, para normativa, para contratos, para infinidad de procesos que las enfermeras necesitan. Pues bien, después de innumerables llamadas no consiguen contactar con ellos, y claro, al no contactar, por la situación que está ocurriendo, por incluso haber tenido que restringir los servicios de atención de forma directa y multiplicarse e intensificarse la atención telemática. Al colegio llaman. Claro, si el colegio no dispone de una información precisa, concreta y estricta al momento, pues tenemos que estar buscando y muchas veces perdernos en legislación, en normas de obligado cumplimiento, en informaciones que son precisas. Y el colegio, evidentemente, se queja bastante de esto. Son innumerables los requerimientos, las cartas, las solicitudes que el colegio ha formulado. Hemos mantenido conversaciones en las cuales siempre ha habido de una forma muy afable el tratar de sí, no os preocupéis, que os vamos a tener al corriente, pero es que resulta que algunas informaciones las tenemos que recoger de la prensa escrita para trasladárselas al colegiado. Y esto es totalmente inexplicable, esto es inconcebible, que el colegio no disponga de esa información de primera mano. De primera mano para trasladarla. En relación con esto, presidente, hace no muchas semanas tomaba posesión el nuevo consejero de Salud, y a lo mejor yo dejo ahí caer como quien no quiere la cosa. Los últimos han sido médicos, pero nunca ha habido un enfermero o una enfermera ocupando ese puesto tan responsable. Bueno, nosotros desde el colegio y las enfermeras, los enfermeros de hace ya muchos años, tenemos que tener en cuenta que hay enfermeras muy bien preparadas, muchas de ellas tienen hasta el doctorado y muchas tienen ya bastante experiencia en la gestión. Pues sí deberían ocupar ese puesto. Yo creo que no estaría mal que el presidente actuara
o los que vengan más adelante tengan en cuenta que se vayan alternando aquí las legislaturas, que vaya, lo ideal sería que realmente aquí en la Comunidad Autónoma de Murcia, tanto en la Consejería de Salud como en el Servicio Murciano de Salud, estuviera eso regentado o estuvieran a la cabeza un médico cuando una legislatura fue médico, en la Consejería de Sanidad, el consejero de Sanidad y el gerente del Servicio Murciano de Salud fuera una enfermera o un enfermero. Y viceversa, en legislatura alterna que fueran al revés. No tenemos que olvidar que en un país que es, yo creo, el más importante del mundo, que es Estados Unidos, y precisamente ahora con este presidente que Biden, pues, y es un país con 335 millones de habitantes, pues ha sido nombrada una enfermera directora general de Servicios de Salud Pública. Entonces, si allí ha podido ser, ¿por qué aquí no puede ser? Por otra parte, los enfermeros, pues ahora mismo tenemos o tienen excelentes habilidades, para el liderazgo, la organización y la planificación, por citar otras cosas. No, eso está Entonces, claro, clarísimo. Es que alguien en algún momento efectivamente, del paso. O sea, sí, pero tengan que dar es paso. que hay referencias en otras comunidades autónomas. Efectivamente, también más cercanas. Y a lo mejor se tira uno al charco y cruza el Mediterráneo. Hablando de cruzar y el Mediterráneo, secretario, en enero la Consejería de Sanidad publicaba en el Boletín Oficial de la Región de Murcia la tan esperada prescripción enfermera, pero para sorpresa de todos resulta que la prescripción enfermera nos dice que tenían que tener como mínimo un año de experiencia dentro del servicio público. Cuando una enfermera se forma, da igual que vaya a la pública o a la privada, porque los estudios son los mismos. ¿No se produce una especie de agravio comparativo en negativo para las enfermeras y enfermeras del sector privado? Veamos, en primer lugar hay que destacar que efectivamente la indicación de la prescripción enfermera, con un origen en el artículo 79 del decreto legislativo que se produce 1 de 2015, es algo que agrada, es algo que nos llena. Pero cuando después de diversos avatares que ha llevado todo esto y que se ha trasladado por parte del Gobierno central a las distintas comunidades autónomas para que esto se haga una realidad palpable, pues tengo que decir que por fin esta esperanza, este deseado normativa, anhelo de prescripción ha llegado. Pues llega en Murcia. Y bueno, sorprendentemente nos encontramos con una promulgación discriminatoria. El colegio se sorprendió bastante ante esta situación discriminatoria. Bien, había una diferencia entre los enfermeros que se encontraban en la sanidad pública y las enfermeras que se encontraban en la sanidad privada, de tal manera que podrían salir totalmente acreditadas en un principio las enfermeras de la sanidad pública, con un agravio comparativo bastante fuerte dentro de lo que sería el sector privado. Bien, el colegio se puso manos a la obra y manifestó su discrepancia a este respecto. El colegio es para todos. El colegio es... no distingue entre sanidad pública y privada. Efectivamente. Y por tanto, en esa no distinción, pues se echó un poquito las manos a la cabeza. Se han producido contactos entre la administración regional y entre el colegio, y después de un contacto bastante reciente, pues se ha llegado a un acuerdo, entendimiento muy cordial
que por parte de las autoridades ya tenían su previsión, pero que ellos, pues en unos borradores que nos mostraron, manifestaban su disposición total, de manera que esto no va a ser la prescripción enfermera de aquí a mañana. Esto va a tardar su tiempo y son el ponerlo en funcionamiento unos meses. Se va a hacer, en principio, por el SMS, por el Servicio Murciano de Salud. Pero no vamos a olvidar a la enfermería privada, puesto que la Dirección General tiene en su agenda, en su previsión, el dictar una ordenanza que va a salir en breve, con lo cual se va a poner en funcionamiento la posibilidad de que ambas divisiones, tanto pública como privada, vayan a un ritmo, quizá al principio salgan con una velocidad mayor por la inscripción en los censos y en todo el programa. Sí, la pública, pero después cogerá velocidad la privada. Probablemente no nos debe de extrañar, porque hemos mantenido reuniones, el presidente y yo también he asistido, y los gabinetes jurídicos de la consejería y del colegio. Probablemente haya momentos en los cuales muchas enfermeras de la privada estén acreditadas para la prescripción antes que algunas de la pública, porque esto se va a proceder a través de un registro. Ajá. Hablaba de la Dirección General, me imagino que se refiere a la Dirección General de Planificación. Efectivamente. Vale. Vamos a seguir hablando porque nos queda poquísimo tiempo, pero hay algunas preguntas que yo no quiero dejar de hacer. Presidente, Murcia cuenta con 9 áreas de salud, un montón de consultorios, hospitales. Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Cómo están los centros de salud? Bueno, salvo alguna excepción, porque yo he estado por otras regiones y creo que están peor que aquí. Salvo alguna excepción, los centros de salud están bien. Eso sí, paulatinamente se tienen que ir incorporando, es decir, el mobiliario que está ya obsoleto, está ya... Pequeños lavados de cara. Sí, se tiene que ir haciendo y ampliando en muchos centros, los centros de salud, sobre todo grandes, las consultas, para que cada enfermera o enfermero pueda tener su consulta de la misma manera que tienen los médicos, porque cada día que pasa y día a día, pues las enfermeras tienen que reflejar su trabajo, pero no solamente en lo que pone en la pantalla, lo que pone en la agenda, sino físicamente en esa consulta. Y como ahora se están compartiendo, hay momentos donde se pueden o se tienen que esperar la enfermera, la paciente de una enfermera y la paciente de otra para que pueda ser así. Y eso no puede ser, se tiene que ir haciendo poco a poco. Por cierto, ¿los hospitales? Sí, los hospitales yo diría que están donde tienen que estar. Posiblemente falten un par de ellos, quizás algunos en Murcia, y lo que está muy claro que donde sí falta es en Mazarrón. ¿Por qué en Mazarrón? No solamente por la población, porque en invierno rozan los 35.000 habitantes, pero en verano tiene 200.000. Claro. Llega en pleno verano, agosto, llega a alcanzar 200.000 habitantes. Si a eso le añadimos la comunicación o la distancia que hay hasta el hospital de Santa Lucía, que por la carretera comarcal, que es un infierno, desde Mazarrón hasta la carretera, hasta Santa Lucía, son aproximadamente 40 kilómetros hasta Santo. Pero hay que atravesar Cartagena, y en algunos momentos hay una densidad de tráfico que es grande. Se puede tardar hasta 1 hora. Se puede tardar hasta 1 hora. Pero es que si nos vamos por la autopista de Pago, son 57 kilómetros. Aún más. Entonces, esto creo que el Ayuntamiento de Mazarrón es quien tiene que hacer la gestión o la petición, y que la comunidad autónoma tiene que ser receptiva a esta petición, que por otra parte es histórica y además es justa. Y que los mazarroneros no se merecen no tener un hospital. Está claro que los mazarroneros, el pueblo de Mazarrón,
el pueblo de Mazarrón, cuando llegue ese hospital, no puede tener el mismo funcionamiento en verano con 200.000 habitantes que con 35.000 habitantes. Esto es una gestión que tiene que hacer el Ayuntamiento de Mazarrón, de cualquier índole política, con la comunidad autónoma, y que deben de ponerse todos de acuerdo, y aquí es donde se tienen que poner todos de acuerdo. Estas cosas sí son importantes. Vamos a tomar nota de ese hospital que, según el presidente del colegio, haría falta en la zona costera de Mazarrón. Doy fe de ello porque he hecho ese recorrido con el presidente y hemos cuantificado los kilómetros, hemos visto las distancias y esto... Y me imagino que habrán recogido las peticiones que hacen los compañeros compañeros de... Hablando de peticiones, mañana día 27 por fin llega el famoso examen para los enfermeros internos residentes. 7.420 graduados que se presentan para 1.683 plazas. Nos decía el presidente que Murcia tenía la ratio de enfermeros más baja de toda España. Y de toda Europa. Y de toda Europa. Secretario, con este número, con estas plazas, ¿son suficientes? ¿No lo son? Es un número insuficiente. O sea, no voy a extenderme mucho en esta materia. Me ha advertido hace un momento que vamos un poquito... Muy justos de tiempo, pero efectivamente... nuestra formación académica de los profesionales es excelente, pero es insuficiente, como ha dicho hace unos momentos el presidente, el número de plazas que se están poniendo en valor y que se están poniendo en funcionamiento. No es suficiente. Y más aún, que me está hablando de oposiciones, pues bueno, cabe resaltar que todavía estamos esperando que la resolución y que se pongan en funcionamiento el desarrollo y la solución definitiva de la OPE anterior. Bueno, pues que las autoridades sanitarias regionales tomen buena nota. Nos queda nada, presidente, pero hablando de oposiciones, yo quiero preguntarle la necesidad de esas oposiciones para convocar más plazas, los servicios, los concursos de traslado. ¿Cómo están en estos momentos bajo su punto de vista? ¿Qué habría que cambiar? Esto no puede ser, que las oposiciones salgan con la lentitud que salen, esto no de recibo. Aquí las oposiciones se tienen que hacer similar a como se hacen en la Consejería de Educación. Las transferencias están para uno y para otros. Entonces, en educación aproximadamente casi siempre es cada 2 años. Hombre, algún año puede haber un accidente. Sí, pero es normal. Entonces, lo normal es que haya un concurso en el ámbito estatal cada 2 años, y por medio, entre uno y otro, haya otro concurso, no una oposición, un concurso de traslado cada 2 años. Regional. Un nacional concurso, y luego el exacto, regional. donde puedan irse a otras comunidades de aquí. Y después que haya también, o al revés, que haya también uno regional. Y tienen que salir todas, no se pueden guardar ninguna de las plazas, tienen que salir todas las plazas de cara con sus códigos, bien claritos, todas las plazas. Y en ese concurso de traslado, tanto nacional como regional, tienen que salir las plazas y pueden solicitar también la resulta, porque esa enfermera o ese enfermero que se pidan una plaza vacante, claro, deja otra y no que hay que esperarse a sucesivos años. En cuanto a las oposiciones, que han habido algunos malentendidos, problemas y cosas que tal, para intentar hacerlo bien o lo mejor que se deba de hacer, lo más justamente posible, creo que las oposiciones tienen que ser equilibradas para todos. Nosotros tenemos colegiados que son veteranos y colegiados que son jóvenes. Una oposición tiene que ser equilibrada, con nivel, y para que sea justa, la oposición no puede ser un coladero, porque si un coladero realmente
los jóvenes no van a tener ninguna posibilidad. Y si es una oposición retorcida, las personas mayores, no mayores, a personas con más antigüedad, van a tener más dificultades. Pues realmente, aún habiéndose preparado esa oposición, puedan no aprobarla, y eso tampoco sería justo. Y tienen que tener nivel, tiene que ser equilibrada en cuanto al número de temas y al número de preguntas. Las preguntas tienen que estar proporcionadas al número de temas. Y ese tribunal, que ya llevamos años, tiene que estar muy bien formado, y no pueden haber familiares directos ni indirectos que se presenten. Si lo hay, ese tribunal no pueden estar. Pero lo que es más, lo que es también importante, no más, pero es también importante, hay que cuidar el escenario donde se va a celebrar esas oposiciones. No pueden estar amontonados, tienen que estar todo muy bien organizado, muy bien planificado, y también esas personas, esos ayudantes que llevan o que transportan o que ayudan con esos sobres de exámenes, tampoco pueden tener familias, no pueden tener familiares que se presenten, y en la última lo vieron. Y yo fui testigo. Esas anormalidades sí, de verdad que deberían evitarse. De verdad que nos hemos pasado un poquito del tiempo previsto, pero muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Manuel García Sánchez, don Eduardo Estrella Acacio. Señores, hasta aquí hemos llegado esta segunda temporada. Hemos intentado acercarnos a todos esos temas de actualidad del mundo de la enfermería. Deseamos que hayan conocido mejor un poco este mundo, y sobre todo que sigan valorando y queriendo a ese enfermero que sin duda tienen y que les atiende cada vez que tienen que recurrir a él en su centro de salud. Nada más por el momento, seguiremos viéndonos, esperamos, en unos meses, y con la Semana Santa, como les decía, ahí a un paso, pues que la disfruten y que sean felices. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.